Esta explosión sucedió en Beirut, en un almacén con 2.750 toneladas de químicos inflamables. Se la considera la mayor explosión no nuclear de la historia, lo que sigue implicando que todas las explosiones nucleares han sido más potentes que esta. ¿Te imaginas poder compactar una potencia destructiva mayor en el espacio de una bomba y no de un almacén? Pues Oppenheimer fue su padre y te explico cómo la inventó. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, yo soy Jaco y te lo explico. Esta historia comienza con una carta escrita en 1939 por el físico judío Leó Szilard, que también fue firmada por el científico más famoso de la historia, Albert Einstein, y enviada al presidente de los Estados Unidos. Dicha carta alarmaba sobre la posibilidad de que la Alemania nazi desarrollase una bomba atómica, puesto que recientemente se había descubierto la fisión nuclear. Esta reacción se trata de un elemento pesado que, al ser bombardeado con un neutrón, se divide en dos átomos más ligeros, cuya suma de sus masas es inferior a la del elemento original. Toda esta masa se convierte en energía. Por primera vez en la historia se había descubierto la forma de liberar la energía contenida en el núcleo atómico. Estamos hablando de energía nuclear. Nuclear. La preocupación era mayúscula, ya que en 1969 Alemania se había anexionado Austria y Checoslovaquia y amenazaba con invadir Polonia, la que tenía un pacto de defensa con los aliados. Europa era un polvorín y estaba a punto de explotar. Y es que además Alemania era la mayor potencia científica en física y armamento, por lo que la preocupación de que los alemanes pudiesen conseguir bombas atómicas era un miedo real, ya que con la anexión de Checoslovaquia, Alemania pasaba a tener control sobre la mayor mina de uranio de Europa. Para que una bomba atómica funcione, se necesita primero encontrar un material fisible, o sea, un material que, al recibir un neutrón extra, se rompa, liberando energía. Para finales de 1940 se conocía el uranio 235 y el 238, y se había descubierto el plutonio. De los dos isótopos de uranio, el más valioso era el 235, que era también el más escaso, representando alrededor del 1% del total del mismo. Este era el elemento fisionable, ya que el 238 era más estable. A su vez, desde este uranio se podía producir plutonio, pero requería un reactor nuclear. Nuclear. ¿Nani? Además se requería un elemento moderador. Su fusión es ralentizar la velocidad a la que se mueven los neutrones, ya que cuanto más lento van, más fácil es que sean absorbidos por el núcleo, provocando la fusión, la cual libera más neutrones. Esto conduce a una reacción en cadena en la que los neutrones liberados por la fusión de un núcleo provocan la fusión de varios de ellos, los cuales liberan todavía más neutrones y provocan una reacción devastadora. Aquí tenéis un ejemplo. No es hasta 1942 que se aprueba en secreto el proyecto Manhattan, para crear el mayor arma que el ser humano haya conocido. No, ese arma no, la bomba atómica. Para ello se asignó como director científico al judío Oppenheimer, que pronto destacaría como líder carismático, siendo capaz de convencer a cualquiera. Para este proyecto consiguió reclutar a varios de los mejores científicos del mundo, buena parte de ellos huidos de Europa. Entre ellos se encontraban Niels Bohr, Enrico Fermi, Hans Bethe, Edward Teller y John von Neumann. Reclutar científicos prominentes no fue tarea sencilla, ya que muy a menudo rechazaban verse involucrados en crear armamento. Claro que cuando huyes de una dictadura que te persigue tienes un buen motivante para contribuir a hacerlos caer. El proyecto Manhattan empezaba tarde y no se sabía qué tan avanzados iban los alemanes en la carrera por la bomba. Por lo que la tesis era ponerse lo peor y asumir que irían muy avanzados, por lo que no se escatimaron recursos en avanzar a la mayor velocidad posible. Para ello era total y completamente indispensable empezar por conseguir el combustible nuclear, y en un inicio no se sabía qué elemento fisionable era mejor, si el uranio 235 o el plutonio, ni cuál era la mejor forma de producirlos, así que se decidió por probar con todos los métodos de producción al mismo tiempo. Se construyeron numerosas fábricas por Estados Unidos y Canadá, en los que llegó a haber hasta 130.000 empleados, de los cuales prácticamente nadie sabía en qué estaban trabajando. Tenían asignadas unas tareas y funciones, pero no sabían como tal que estaban participando en el proyecto de la bomba atómica. Esto se debe principalmente al secretismo del proyecto y a evitar que los alemanes los espiasen o los pudiesen sabotear.
Enrico Fermi consiguió poner en marcha el primer reactor nuclear de la historia, y en él consiguieron descartar el agua pesada como moderador, decantándose por el grafito. Esto fue probablemente el mayor error que cometieron los alemanes en su proyecto por conseguir la bomba atómica. El proyecto Manhattan por fin tenía su moderador, pero aún así faltaba el combustible y estaban viendo que tardaban demasiado en depurar el uranio, por lo que se priorizó la bomba de plutonio, pero esta tenía un problema. Y es que el combustible de plutonio producido en los reactores contenía impurezas y era más difícil de detonar. Según los cálculos que habían realizado, la bomba de uranio podía detonarse haciendo colisionar dos pilas de uranio a grandes velocidades. Para ello, se usaría una detonación dentro de la bomba que haría salir disparada una de las cápsulas de combustible como una bala, haciéndola chocar con la otra y provocando la masa crítica que activaría la reacción. Pero con la de plutonio necesitarían un método más potente. Para esta bomba necesitarían envolver la cápsula de plutonio en explosivos, que provocarían una presión y temperatura elevadísimas en el núcleo del plutonio, haciéndolo detonar. Y es que podéis ver que la bomba Trinity, la que se probó en el desierto de Nuevo México, era una bomba tipo ACME que envolvía el combustible nuclear. La bomba fue todo un éxito. No solo funcionó la primera, sino que la explosión superó de largo las expectativas de todos los presentes, los cuales quedaron cegados a 9 kilómetros de distancia, y el hongo de la explosión alcanzó una altura de 12 kilómetros. Sin embargo, para cuando probaron la bomba, Alemania ya se había rendido. Los alemanes no habían estado ni cerca de tener la bomba atómica y la flota japonesa había sido mermada. Los japoneses no tenían aliados y su guerra ya estaba perdida, solo quedaba finalizarla. Leo Szilard, el científico que había escrito la carta que había firmado Einstein y que se había mandado al presidente de los Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica, pedía que no se lanzase contra Japón, mientras que Oppenheimer creía que si lo usaban se evitarían miles de vidas y que sería un mal menor. Aquí no vamos a entrar en ese debate, pero fue el argumento que usó nuestra protagonista. Se usaron dos bombas, una de uranio que se lanzó sobre Hiroshima y otra de plutonio que se lanzó sobre Nagasaki. Japón se rindió 6 días después. Y todo se ha dicho. Muchos historiadores creen que la verdadera razón de su rendición venía dada por la declaración de guerra por parte de la Unión Soviética a Japón, pero esa es otra historia. Oppenheimer empezó a sentirse culpable, posteriormente diría: «Siento que tengo las manos manchadas de sangre». Pese a que él ya sabía en qué estaba trabajando, empezó a preocuparse por lo que podría pasar. El gobierno de Estados Unidos empezó a presionarle para fabricar mayores bombas atómicas, pero él se negó y dimitió de su cargo. Empezó a presionar a la comunidad internacional para hacer un acuerdo antinuclear y evitar una posible catástrofe mundial. Sin embargo, el plan de Estados Unidos por tener más bombas atómicas tenía como objetivo amedrentar a la Unión Soviética. La tensión en Europa se palpaba desde el primer minuto tras la rendición de Alemania, y los soviéticos poseían muchas más tropas que los aliados en Europa. Sin embargo, en 1949, los soviéticos detonaron su primera bomba atómica. Klaus Fuchs era un espía soviético y había estado pasando a los rusos detalles sobre el proyecto Manhattan. Empezó a caer sobre Oppenheimer la acusación de ser otro espía soviético. Es poco probable que así lo fuera, pero todos sabemos de qué va la política, y en el momento que Oppenheimer se negó a colaborar en fabricar la bomba H, se puso una diana en la espalda. La bomba H es una bomba de fisión-fusión nuclear. Se coloca una cápsula de hidrógeno en el centro de la bomba de fisión nuclear. Esta, al detonar, produce unas temperaturas y presión tan elevadas sobre su núcleo que produce una reacción de fusión nuclear, que es la reacción que se produce en las estrellas, y produce una cantidad de energía varias magnitudes superiores que una de fisión nuclear. Es como desatar una estrella aquí, en la Tierra. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y comparte, y dime en la caja de comentarios si crees que Oppenheimer había colaborado con los rusos o si fue acusado falsamente. He creado un nuevo canal que se llama Universo Freak para todas aquellas personas que queráis ver los vídeos de temática freak como de Star Wars, Dragon Ball, DC o Marvel. Si te interesa ese contenido, espero verte por allí. Muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo.